Bueno, el tema que vamos a ver ahora es geometría molecular, que es la disposición de los átomos en el espacio alrededor de un átomo central. Es muy importante este tema, porque las propiedades de los compuestos no solamente dependen de la clase o tipo de átomos que forma el compuesto, sino cómo están distribuidos en el espacio. Su disposición espacial tridimensional o plana determina propiedades que pueden ser químicas, por ejemplo la polaridad de una molécula de agua, que es lo que vamos a ver, la reactividad, si los compuestos son planos, tienen una reactividad distinta si es tridimensional, propiedades físicas como por ejemplo el punto de ebullición, fusión, todo esto lo vamos a ver en el agua, en la molécula de agua, porque la molécula de agua es angular. Si no fuera la molécula de agua angular, ninguna de estas propiedades existiría y tampoco conoceríamos la vida tal cual la definimos ahora, porque el 70% del planeta y de los seres vivos es agua y todo sucede, las reacciones químicas, en soluciones en medios acuosos. Por lo tanto, las propiedades del agua se deben específicamente por su geometría molecular. Y también la geometría molecular determina propiedades biológicas, como por ejemplo el reconocimiento enzima-sustrato, hormona-receptor o la función de las proteínas. Esto lo van a estudiar en química biológica. Las proteínas tienen una estructura tridimensional muy compleja, que si esa estructura la pierden o se modifica, la proteína deja de funcionar. Puede tener los miles y miles de aminoácidos correctos, ubicados en los lugares que correspondan, pero si la forma tridimensional la pierde, la proteína deja de funcionar. Lo mismo con el hormona receptor, no se reconocen, enzima sustrato tampoco, y aquí trae todo un problema de patologías bioquímicas que definen muchas de las enfermedades. O sea que este tema, geometría molecular, es transversal para biología, para entender la vida en el medio biológico, cómo las células reaccionan, por qué se reconoce la hormona al receptor, cómo se reconocen, y también químico. O sea que es un tema que que tomo en el final nada más. Pero bueno, vamos a empezar a ver que este tema lo explica una teoría que en química, en vez de decirle teoría, le dicen modelo. Entonces, cada vez que aparezca la palabra modelo, tanto en química como en física, son teorías que tratan de explicar lo que no se ve, lo invisible. Por lo tanto, no son exactas, sino son aproximativas y están sujetas a cambios durante el tiempo. La teoría que estudia la geometría molecular y la cual vamos a aplicar se llama TREPEP. Esto está escrito en castellano, en español. En los libros y en internet va a aparecer en inglés, así que no, capaz que la palabra TREPEP no aparece y aparece las siglas en inglés, que es al revés. T de teoría, R de repulsión, de pares de electrones de valencia. Es decir, esta teoría está basada en los electrones de la estructura de Lewis, o sea, de esos del grupo que pertenecen a los grupos 1A, 2A, 3A, que son los electrones, voy a repetir porque esto es un tema importante también para el final. Los electrones de valencia son los electrones del último nivel energético, que son los que dan las propiedades químicas a los átomos, porque los que participan en todas las uniones químicas. Los electrones en las nubes electrónicas están de a pares en un dominio que se llaman orbitales, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, como estos pares de electrones de valencia alrededor de un átomo son varios, 2, 3, 4, entre ellos puede haber lo que es la repulsión, porque son dominios de cargas negativas.
dos partículas cargadas con el mismo signo se repelen. Entonces, lo que esta teoría propone es disminuir la repulsión entre los pares de electrones de valencia. Para disminuir la repulsión, estos pares se tienen que distribuir en el espacio en una determinada geometría para minimizar la repulsión. Porque si estos pares están cerca, aumenta la repulsión, la molécula aumenta su energía y puede destruirse, descomponerse y no existir. Muy bien. Bueno, esto es teoría, estos son conceptos que tienen que tener en cuenta. Vamos a ver una molécula hipotética A, que es el centro. Siempre va a haber una molécula, un átomo, en el centro sobre el cual van a girar y distribuirse, mejor dicho, los átomos alrededor y definir la geometría. Bueno, hacemos Lewis, vamos a suponer que A tiene 2 electrones y B también. Y acá se produce entonces un solapamiento, un enlace. ¿Cómo es esta molécula? Puede ser lineal o puede ser angular. Estos son los pares de electrones de valencia que tienen que estar lo más alejados posibles para minimizar la repulsión. ¿Qué les parece? ¿En cuál de las dos distribuciones espaciales esa repulsión está minimizada? ¿Aquí o aquí? Acá están más cerca y acá están más lejos. Por lo tanto, la teoría de pares electrónicos de valencia, Treper dice que esta es la estructura de esta molécula. La geometría va a ser lineal y no angular porque los pares de electrones de valencia están lo más alejados posibles para disminuir la repulsión electrónica, formando un ángulo de 180. ¿Bien? Entonces, ya definimos la geometría lineal cuando se nos presentan estos casos, donde acá hay hay dos dominios de campos negativos, de nubes negativas. La mejor óptima geometría es la lineal y no la angular. Muy bien. Lo que hay que diferenciar acá que hay una geometría electrónica, es decir, cómo los dominios electrónicos, los pares, se ubican, que en este caso es lineal, porque acá hay uno, acá hay otro, no es angular. Y también tenemos la geometría molecular, que es la que de los átomos, es la que se ve, digamos, ¿no? Que en este caso también es lineal. A veces coinciden y a veces no. En este caso coinciden. Los electrones de valencia se distribuyen en el espacio en forma lineal en 180 grados y los átomos del enlace también coinciden, se distribuyen linealmente 180 grados. La lineal es la más, digamos, fácil de ver. Bueno, vamos a ver otro caso muy parecido, pero en este caso va a aparecer un par de electrones solitarios, esos que no se unen con nadie, ¿se acuerdan? Esos que pueden participar en uniones dativas cuando es necesario. Bueno, acá se complica porque aparecen estos pares. Entonces la molécula puede ser lineal o angular. ¿Cuál sería la geometría óptima para disminuir la repulsión electrónica entre los pares de electrones? En este caso, si la molécula es lineal, como en el caso anterior, están más cerca que si fuera angular. Si estos pares se alejan de este par solitario, en este caso podemos decir que esta forma angular de la molécula es mejor porque minimiza las repulsiones electrónicas. Bien, entonces tenemos una geometría molecular que es angular. Se ve, ¿no? Es angular la molécula. Pero atención, la distribución de los electrones ya no es angular, sino que está distribuida en son tres dominios. Geométricamente y matemáticamente, 3 puntos en el espacio se encuentran separados a 120 grados cada grupo. Es hacer 360 dividido 3, me da esta distribución.
Esta distribución es plana y tiene un nombre, trigonal, porque son 3 puntos y es plana. Por lo tanto, acá la distribución electrónica no coincide con la molecular. La molecular es angular y la electrónica es trigonal plana. Acá aparecen entonces unos pares de electrones que son enlazantes, que son los que intervienen en el enlace, que están entre los átomos, y los pares de electrones que se dicen solitarios o no enlazantes, que son estos. Al no ser enlazantes, esta nube está mucho más expandida en el espacio. Esta está más contenida, digamos, porque está entre dos átomos. Por lo tanto, esta nube, al ocupar mayor espacio, empuja estos dominios, estos pares de electrones hacia abajo, dando entonces que la molécula sea angular, pero los electrones se distribuyen en una trigonal plana, que es el plano 360 grados dividido 3, ángulos de 120. La molécula tiene un ángulo menor de 120. Bien, pero ¿qué pasa si en el mismo, vamos a seguir con el mismo caso, donde hay pares de electrones no enlazantes, pero esta tiene dos, no uno, dos. Por lo tanto, acá las nubes están muy expandidas en el espacio y hacen mayor presión para que los electrones se alejen para minimizar la repulsión electrónica. ¿Entienden? Entonces, en este caso la molécula es angular también, pero el ángulo es más estrecho, porque acá hace más presión, van más hacia abajo. Entonces, no es menor de 120, sino es menor de 109 grados. Bien, pero ¿cómo es la electrónica? Acá tenemos cuatro grupos que tienen que estar lo más alejado posible, manteniendo la estructura de la molécula, pero que las repulsiones sean mínimas. Y esa distribución de 4 puntos en el espacio se llama tetraédrica y es tridimensional. ¿Qué decir que tridimensional? Que se va del plano. En cambio, esta es plana, la angular es plana. Bueno, por ejemplo, ¿ves? Esta molécula, esa molécula es plana, angular plana. Bueno, vamos a ver entonces este caso. Acá tenemos un enlace, acá tenemos otro enlace y acá otro. Como ven, son pares de electrones enlazantes. No existen pares de electrones solitarios. Bueno, entonces volvemos a decir, ¿qué distribución tiene estos tres pares de electrones enlazantes? Entonces, estos electrones empujan la molécula hacia abajo y la fórmula electrónica y la molecular en este caso coinciden, porque son 3 átomos que hay que distribuir en el espacio y hay 3 pares de electrones, en este caso son los enlazantes. Entonces coinciden, son trigonales planas. Trigonal plana es entonces 3 puntos en el espacio en un plano que hay que distanciar lo máximo posible. ¿Cómo se hace? Haciendo 360 dividido 3, son 3 puntos que están separados por ángulos de 120 grados. Por ejemplo, ven, esta es plana, ¿ves? Trigonal plana. Están en un plano y estamos hablando de las esferas celestes. Y este es el átomo central, ¿de acuerdo? Esta es la molécula que coincide con la electrónica. Entonces hemos visto estructuras planas, lineal, angular y trigonal plana. Vamos a ver un ejemplo de lineal, dióxido de carbono. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo sé cómo es la molécula de dióxido de carbono? ¿Qué hay que hacer? Lewis, o sea, lo que hemos hecho, determinar los enlaces covalentes que existen y si existen pares de electrones solitarios. El carbono tiene 4, necesita 4. Vamos a dibujar los carbonos, los electrones del centro, porque es lo que nos interesa. No nos interesan estos, sino el del centro. Bien,
Acá hace un enlace covalente con el oxígeno, acá hace otro, y acá hace otro y otro, ¿no? Bueno, no dibujé los otros del oxígeno porque no interesan. Para la teoría TREP-PEP interesan los electrones de valencia del átomo central. ¿Cómo es esta molécula? Bien, otro postulado que tiene la teoría es que no importa si hay simple o doble enlace. Fíjense que acá es doble enlace. Consideren esto como un solo dominio. Si hay 3 enlaces, lo mismo. Consideren entonces como es un dominio. Esto es un dominio y este es otro dominio de cargas negativas que tienen que estar lo más alejadas posibles para minimizar las cargas, la repulsión electrónica. Por lo tanto, la molécula de dióxido de carbono es lineal. Y es así, lineal. Entonces recuerden, para TREP-PEP, simple enlace, doble enlace, triple enlace, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Vamos a un ejemplo de molécula angular, el agua, ¿no? Que esto lo tienen que súper saber. Vamos a hacer Lewis. Nos vamos a centrar en el oxígeno. Los pares de electrones que tenemos que tener en cuenta son los del oxígeno, del átomo central. El oxígeno tiene 6 y hace enlace covalente, ¿no?, con el hidrógeno que tiene 1. ¿Se acuerdan? Acá hay un enlace covalente y acá hay otro enlace covalente. Recuerden, el hidrógeno no cumple la regla del octeto, pero el oxígeno sí. Bueno, acá tenemos dos dominios, dos enlaces covalentes, perdón, pares de electrones de valencia enlazantes y dos pares de electrones de valencia solitarios o no enlazantes. Entonces la molécula va a ser angular, porque estos pares de electrones no enlazantes tienen nubes expandidas en el espacio y empujan entonces a los enlazantes hacia abajo, haciendo que la molécula sea angular menos de 109 grados. En este caso recuerden que la geometría de los electrones son 4 puntos en el espacio y es tetraédrica. Vamos entonces a la trigonal plana, un ejemplo. Bueno, este es boro. Atención con el boro. El boro pertenece al grupo 3. Si ustedes se fijan, pertenece al grupo 3 y le vamos a dibujar 3 electrones. Y alrededor de él están los 3 hidrógenos. El boro tampoco cumple la regla del octeto. Él no va a llegar nunca a 8, va a llegar a 6. Es decir, que necesita un electrón más que se lo da cada hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, el hidrógeno llega a 2 y el boro llega a 6. Son ejemplos que no cumplen la regla del octeto. Acá es fácil. Acá tenemos 3 dominios, 3 puntos en el espacio que tienen que estar lo más alejados posibles para minimizar la repulsión electrónica. 3 puntos en el espacio dan una trigonal plana con ángulos de 120 grados. Esta es fácil. Acá la electrónica y la molecular coinciden. Bueno, y ahora vamos a repasar. Vimos las lineales. No importa que hayan dobles enlaces o simples. La teoría lo considera iguales. Las angulares, fíjense que acá también es lo mismo. Esta doble, no importa, se consideran como un solo dominio, digamos. ¿Ven? Acá es el agua y este es otro compuesto que vamos a ver en otra diapositiva. Y esta es la trigonal, plana. Son todas geometrías planas. Acá hay otra que es plana. Estos ángulos de 120 grados. No importa que tengan simples enlaces o dobles enlaces, se considera igual. Bien, ahora vamos a ver en otro video las tridimensionales.